hermanos y hermanas, me presento una vez más, soy el hermano Antonio Valenzuela. En esta ocasión vamos a continuar con este estudio nombrado Profetas Falsos versus Verdaderos. Aquí increíble, en esta ocasión vamos con la parte número 8 con respecto a las características de un verdadero profeta. Bien, antes de comenzar entonces vamos a orar. Los invito a ponerse de rodillas o en algunos que no puedan, también pueden hacerlo inclinando la cabeza para poder orar. Bien, entonces vamos a orar para pedir la sabiduría a Dios. Querido Dios y buen Padre Celestial, que moras en los cielos y reinas eternamente. Dios mío, gracias te damos en esta oportunidad porque tú nos has dado el privilegio de poder estudiar tu palabra. Te pedimos y te rogamos que tú nos seas dando la sabiduría de lo alto junto a tu Santo Espíritu para poder discernir sabiamente tu palabra. Eterno Dios, todas estas cosas te las pedimos y te las agradecemos. En el bendito nombre de nuestro amado y eterno Salvador Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a continuar con este estudio de la palabra de Dios con respecto a profetas falsos versus verdaderos. En esta parte 8. Bien, entonces, con respecto al resumen anterior, vimos que los profetas presentaban algunos fenómenos fisiológicos en el momento de la visión o sueño. Ya sea algunos perdían la fuerza, o otros tenían a través de un sueño, algunos tenían o miraban hacia arriba, tipo como trance, algunos perdían la respiración, etc. También tenemos varios ejemplos en la Biblia donde al momento de soñar el profeta o profetisa tenía la sensación de estar físicamente en el lugar que él veía o el que se le mostraba. Claros ejemplos de ello tenemos a Daniel y al apóstol Juan al momento de experimentar estos fenómenos fisiológicos, ya sea como por ejemplo el apóstol Juan, que sueña que está, en el sueño él ve la Nueva Jerusalén y él se siente ahí presencial con respecto a ese evento maravilloso que muy pronto va a suceder con la fe en Dios. Bien, entonces vamos a continuar con la octava característica de un verdadero profeta. Bien, antes de continuar, volver a insistir que no solamente hay que sumarle una característica a los profetas que hay hoy en día, sino que hay que sumarlas todas. Ojo, todas, sin hacer excepción de ninguna. Hay que tener claro eso. Bien, entonces continuemos. Los verdaderos profetas son odiados por decir la verdad. Ojo, hasta el momento no he visto profeta que haya sido querido por decir la verdad. Pero eso lo vamos a explicar, miren. Un verdadero profeta es odiado y perseguido por aquellos por aquellos a quienes les entrega el mensaje. O sea, es decir, este profeta va hacia un pueblo, a las personas y todo eso, y son perseguidos por ellos, ya sea por decirles la verdad y también por desenmascararles el pecado de ellos mismos. El oficio profético es supremamente difícil. También vemos en la Biblia que ellos, antes de ser profetas, no buscaban esta función, no estudiaban para ser profetas, no se enorgullecían de ser profetas. Ahora usted tal vez me dirá, pero hermano, ¿cómo no estudiaban? O cómo no se sienten orgullosos de ser profetas. Por favor, no se vaya a ir del video, no es todo. Vamos a continuar, miren. Generalmente hablando los profetas o también profetizas, más que nada no querían ser profetas, más bien trataban de escapar del llamado. Un ejemplo de ellos sería Moisés, que él también no podía hablar, y también el profeta Jeremías
también le faltaba el tema del habla, entonces ellos no querían serlo, no querían, pero a las finales vemos que, por ejemplo, Jeremías tiene su libro en la Biblia. Bueno, él no es el autor, sino más que nada el escritor, el autor es Dios. Moisés no tiene un libro así como que diga su nombre Moisés, pero sí escribió parte del Antiguo Testamento. Bien, entonces, ellos más que nada, a ver, un profeta en esos tiempos, y obviamente a medida que han pasado el tiempo y todo eso, un profeta nunca, un verdadero profeta, mejor dicho, por un lado no era tan querido, ya sea por decir la verdad. Muy pocos, pero muy pocos, eran los que ya sea le hacían caso, obviamente, obedecían o prestaban atención a lo que Dios a través de ellos, los profetas o profetisas, les decía. Bien, entonces también no eran populares. Ojo, no eran populares, no eran como que tenían fama, como que si llegaban a algún lugar, una ciudad, pueblo o algún hogar, ellos no lo recibían con flores, con la alfombra roja, como hoy en día reciben a muchos famosos. No lo hacen así. Miren, en la Biblia no hay profeta que sea popular, o sea, me bien era extraño y eran extraños y excéntricos, o sea, no eran tan populares, no eran como que, oye, ¿tú conoces a tal profeta? No, no, ¿quién será? No. De hecho, raras veces los profetas eran populares. Por ejemplo, Daniel, uno de ellos, en los cuales se puede destacar de los profetas de que eran ya sean famosos. Vemos ya sea que a través de la historia y todo eso Dios lo hace permanecer ahí mismo. Y obviamente cuando se presenta ante el hijo de Nabucodonosor, el rey Belsasar, él lo reconoce, él sabe quién es él, a pesar de que dice, tú eres aquel cautivo que mi padre trajo de Jerusalén. Obviamente se ganó la popularidad, ya sea a través de, por ejemplo, de cuando o mejor dicho, interpretó el tema de la estatua de Nabucodonosor, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, y también obviamente, ya sea porque estuvo presencial o presente cuando ocurrió este maravilloso milagro en donde los 3 hebreos iban a ser quemados, pero gracias a Dios, para su gloria y honra, no fue así. Bien, entonces también, obviamente por su popularidad, porque Dios así lo permitió, fue él quien descifró el enigma con respecto a las palabras de Tekel Tekel Uparsim, ya sea cuando este rey peca contra Dios ocupando las copas u objetos sagrados del lugar del santuario. Bien, nos desviamos un poco del tema, pero muy bien, entonces sigamos. De hecho, raras veces los profetas eran populares. En general, un profeta no es querido por el pueblo, ojo, no es querido. Moisés muchas veces no le hicieron caso, se fueron contra él, muchas cosas más. Bien, el pueblo a quien era enviado el profeta siempre odiaba al profeta, pero el profeta decía las cosas, mejor dicho, porque el profeta decía las cosas como son. O sea, el profeta no escondía nada, no suavizaba el mensaje. No, él les decía tal cual. O sea, no sé, tal persona, usted ha fornicado o tú has robado. No callaba ninguna cosa. Ahora, algunas características de esto también debe ser hoy en día para los pastores. Y obviamente para los verdaderos pastores, por favor. El pastor que no, eh, el que no, tal vez el pastor, mejor dicho, perdón, que no es verdadero, le va a faltar alguna de estas características. Ahora usted tal vez me dirá, entonces próximamente va a ser profeta. No, no es así, pero simplemente no va a callar. Así de simple, no va a callar el pecado. Algunos sí van a decir todo eso, pero es muy difícil.
Bien, también es decir, que el profeta no suavizaba su mensaje, sino que el profeta reprendía el pecado y hablaba directamente, o sea, hablaba ante quien sea, o sea, no callaba boca. Él lo que Dios le decía, él lo decía a quien sea. Obviamente siempre con respeto. Bien, entonces también amor al dinero. Un verdadero profeta jamás buscará fama ni dinero para ellos mismos. O sea, nunca dirá, por más que se presente en un estadio o en una iglesia lujosa o la iglesia más grande o en la calle, nunca, pero nunca, mis hermanos, y esto quiero dejarlo bien en claro, nunca, pero nunca, y perdón por ser insistente, pero nunca pedirá dinero para él mismo. Ojo, hoy en día hay profetas, apóstoles, pastores, obispos y un sinfín de cargos eclesiásticos que se ponen ellos mismos que andan cobrando. Y por favor, eso no debe ser así. Ahora usted me dirá, pero hermano, ¿qué pasa cuando dice en la Biblia que se va a vivir del Evangelio? Pero a mí también la Biblia me dice que el apóstol Pablo trabajaba. O sea, él trabajaba para Dios en el día y trabajaba para sus gastos personales en la noche. Y aún así, por la edad que él tenía, él permanecía en el Evangelio y trabajando. Él no ponía ningún pero. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos? Hay que ser bien atentos con eso. Bien, también es más, la mayoría de los profetas eran pobres y tenían poca educación. Tal vez a usted le va a parecer raro esto, pero sí, es verdad. La gran mayoría de los apóstoles eran pobres y tenían muy poca educación. Bueno, de hecho, al profeta Isaías se le conoce como el príncipe de los profetas, ya sea porque tenía un linaje real. Pero bueno, esas son excepciones. También, a ver, ¿por qué Dios escogía a personas pobres y con poca educación? Ya sea porque lastimosamente al ser humano por decirlo, se le sube el humo a la cabeza, o sea, se enorgullece de su sabiduría. Entonces, Dios busca a personas humildes, mansas, para que puedan trabajar y obviamente hacer su voluntad. Obviamente tampoco no es malo de que esa persona tenga educación y todo eso, pero a lo que me refiero es a eso, o sea, personas humildes, ya sea sinceras, de que no se tienten ante las cosas, ya sea lujos, dinero, fama, que no les llame la atención eso. Ahora, con todo esto, vemos en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 5 y 5, perdón, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, estas personas, o en este caso los profetas, ya sea humildes y tal vez en algunos casos con poca educación, son verdaderos profetas. Ahora, no quiere decir que aquí haya una persona humilde y con poca educación y cumple algunas características, pero alguna no, quiere decir que es verdadero profeta. No, insisto. Así, aunque sea, pongámosla, tenga una muy buena educación, tenga dinero y todo eso, y si no, y si usted cree que es un verdadero profeta, por favor, péselo con la Biblia. Ojo, péselo con la Biblia porque hay que hacerlo así, o sea, no hay que hacer excepción de persona donde se diga, no, es que él predica la verdad. O sea, él dice, él desenmascara el pecado y un montón de cosas más. Pero no solamente eso, o sea, o porque tal vez usted me diga, él hace milagros, él es humilde, viaja, ni siquiera tiene bicicleta, él viaja caminando. Y no, mis hermanos y hermanas, a pesar de que cumpla esas cosas, a pesar de que sea humilde,
usted me diga que reprende el pecado, hace milagros, es humilde. Mis hermanos, hay que pesarlo con la Biblia. Aquí nos está diciendo en estas características de que debe ser rico, de que aunque sea debe tener un auto, tiene que tener cómo movilizarse. No, no se está haciendo eso. O no se está dando esas características, sino que se está diciendo de que hay que pesarlo con las características que se están exponiendo. Ojo, y no porque yo así se me venga en gana, sino porque escrito está. Ahora, ¿qué pasa con esta historia? En Mateo capítulo 19, versículo 21. Bien, según el contexto, aquí está con respecto hablando al joven rico. Donde dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Usted cree que Jesús no le dio la oportunidad a él? A pesar de él ser rico. Ahora tal vez usted mira, hermano, ¿sabe qué? Yo no tengo mucho conocimiento de la Biblia. Pero ¿sabe qué? Hasta el momento lo que he entendido es que solamente Dios escoge a personas pobres y con poca educación. No, mis hermanos y hermanas. No es así. Porque vemos al profeta Isaías, el príncipe de los profetas. Daniel no era pobre. Daniel venía de un linaje real. Entonces, el joven rico, ¿usted cree que no tuvo la oportunidad? Él tuvo la oportunidad. Pero ¿qué pasó? Él no quiso dejar sus tesoros, sus riquezas, sus bienes materiales. Pero Jesús le dijo, o sea, ven conmigo. Y dijo, pero primero que le dijo, mire, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. O sea, primero deja todas esas cosas y después ven, sígueme. No le dijo primero, ven, sígueme. Y después deja todas esas cosas. No. Dios mismo, Jesús mismo, bueno, también es Dios, pero en este caso específicamente Jesús le dio la oportunidad de pertenecer, obviamente, a los que le seguían. Pero la elección se la dejó a él. Entonces, mis hermanos y hermanas, vemos que también Dios le da la oportunidad a todos. No hace excepción de persona. ¿Usted cree que este joven rico no tenía no tenía una buena educación? Hasta incluso tal vez más que todas aquellas personas que lo seguían. Mis hermanos y hermanas, Dios no hace excepción de persona. En este caso lo vemos claramente. Así que mis queridos hermanos y hermanas, hasta aquí vamos a dejar en esta octava característica con respecto a los verdaderos profetas que hoy en día deben tener y que obviamente la misma Biblia así lo dice con un escrito está. Así que mis queridos hermanos y hermanas, hasta aquí vamos a dejar esta octava parte y deseándoles las mejores bendiciones y esperando obviamente que les haya servido de gran bendición todos estos temas. No olviden de dejar un like, por favor, es completamente gratis, así como también suscribirse, obviamente seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, para que no se pierda ninguna publicación en las que se hace. Así que nos veremos en una próxima ocasión si Dios así lo permite. Bendiciones.